Las palabras que pronunciamos o que pensamos pueden ejercer un hechizo casi hipnótico, hasta tal punto que cuando has asignado una palabra a algo, ya sabe qué es, o crees saber qué es, ya que lo único que has hecho es pegar una etiqueta que tan solo te permite percibir la capa superficial de la realidad. Si observas una flor o un pájaro sin asignarle una etiqueta mental, surge en tu interior una sensación de reverencia, de maravilla. Su esencia se comunica en silencio contigo y te refleja tu propia esencia. Esto es lo que los grandes artistas sienten y logran transmitir con su arte. Cuando no cubres el mundo con palabras y etiquetas, tu vida recupera una sensación de lo milagroso que se perdió hace mucho tiempo, cuando la humanidad, en lugar de utilizar el pensamiento, se dejó poseer por él. La profundidad vuelve a tu vida. Las cosas recuperan su novedad y su frescura. Para que esto ocurra, tienes que desenredar tu sentido del yo, del ser, de todas las cosas con las que se ha mezclado, con las que se ha identificado. Cuanto más prisa te dé en asignar etiquetas verbales o mentales a las cosas, las personas o las situaciones, más superficiales y carente de vida será la realidad. Todo ello está oculto en el espacio que media entre la percepción y la interpretación. Las palabras reducen la realidad a algo que la mente humana puede asimilar, lo que no es mucho. El yo ilusorio. En la utilización cotidiana normal, yo encarna el error primordial, una percepción errónea de quién eres, una sensación ilusoria de identidad. Esto es el ego. Einstein lo llamaba una ilusión óptica de conciencia. Este yo ilusorio se convierte en la base de todas las malinterpretaciones posteriores de la realidad. Por fortuna, tener conciencia de la ilusión le pone fin. Solo persiste cuando la confundimos con la realidad. Al ver quién no eres, la realidad de quién eres emerge por sí misma. El falso yo es el ego, es la idea de yo que hay en tu mente y las cosas con las que el yo se ha identificado. Así que, ¿qué indica el yo habitual y sus parientes mí, me y mío? Cuando mi juguete se rompe o me lo quita, surge un intenso sufrimiento, no por el valor intrínseco que tenga el juguete, sino por la idea de mío. El yo se identifica con un sexo, con posesiones, raza, religión, profesión, con papeles de madre, hija, esposa, con nuestra historia. Estas son algunas de las cosas de las que la gente obtiene su sensación de identidad. En el fondo no son más que pensamientos unidos precariamente por el hecho de que todos se le ha conferido un sentido de identidad. La mayoría de las veces no eres tú quien habla cuando dices o piensas yo, sino algún aspecto de esa noción mental, el ego. Cuando adquirimos conciencia de nuestro ser interior, seguimos usando la palabra yo, pero viene de un lugar mucho más profundo de nuestro interior. La mayoría de la gente se sigue identificando con el incipiente torrente mental del pensamiento compulsivo, casi todo repetitivo e inútil. No existe un yo, aparte de sus procesos de pensamiento y de las emociones que lo acompañan. En esto consiste estar espiritualmente inconsciente, cuando le dices que hay una voz dentro de su cabeza que nunca para de hablar. Te replican: ¿qué voz? Esa voz que te habla es el pensador, es la mente no observada. Casi se podría considerar como una entidad que ha tomado posesión de ti.
Algunas personas nunca han olvidado la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y de ese modo experimentaron brevemente que su identidad dejaba de ser el contenido de su mente para ser la conciencia que hay en el fondo. Para otras ocurre de una manera tan sutil que apenas se dan cuenta o solo notan un influjo de alegría o paz interior sin saber el motivo. Yo estaba convencido de que todas las respuestas a los problemas de la existencia humana se podían encontrar por medio del intelecto, es decir, a base de pensar. Todavía no me daba cuenta de que el principal problema de la existencia humana es pensar sin conciencia. Pensar es solo un aspecto minúsculo de la conciencia que somos. Contenido y estructura del ego. La mente egótica está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble, pues actúa tanto en el contenido como en la estructura. Cuando un niño pierde un juguete, la razón de que la pérdida produzca un sufrimiento tan agudo está oculta en la palabra mí y es estructural. La compulsión inconsciente a realzar la identidad propia mediante la asociación con un objeto forma parte de la estructura misma de la mente egótica. Una de las estructuras mentales básicas que provocan la existencia del ego es la identificación. Me identifico con las cosas. La industria publicitaria nos vende cosas que no necesitamos, convenciéndonos de que esas cosas nos añadirán algo de valor. Y así, en muchos casos, no estás comprando un producto, sino un realzador de la identidad. Las marcas son básicamente identidades colectivas a las que te incorporas pagando. Son caras y por lo tanto exclusivas. Si todo el mundo pudiera comprarla, perdería su valor psicológico. Con lo que te identificas es cuestión de contenido. En cambio, la compulsión inconsciente a identificarse es estructural. Es una de las maneras más básicas en la que actúa la mente egótica. La mayoría de la gente no habita en una realidad viva, sino en una conceptualizada. Pero lo cierto es que no podemos honrar las cosas si las usamos como un medio para realzar el yo. Es decir, si intentamos encontrarnos a nosotros mismos por medio de ellas. Esto es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas crea apego a las cosas, obsesión por las cosas, lo que a su vez crea nuestra sociedad de consumo y sus estructuras económicas, donde la única medida de progreso es siempre más. Es la misma disfunción que presenta la célula cancerosa, cuyo único objetivo es multiplicarse, inconsciente de que está provocando su propia destrucción. Cuando ya no puedes sentir la vida que eres, es probable que intentes llenar tu vida con cosas. Solo se puede sentir cuando se sale de la cabeza. El ser se debe sentir, no se puede pensar. El ego no sabe de eso, porque es todo pensamiento. Todas las cosas que el ego busca y a las que se siente apegado son sustitutos del ser, que no puede sentir. Podemos valorar y apreciar las cosas, pero cuando nos aferramos a ellas, sabemos que es el ego. Y en realidad nunca nos apegamos a una cosa, sino a un pensamiento que incluye yo, mí o mío. Cuando aceptamos por completo una pérdida, trascendemos el ego y emerge nuestro ser. El yo soy, que es la conciencia misma. La vida te proporcionará la experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia y sabrás que esa es la experiencia que necesitas porque esa es la experiencia que tienes en ese momento. Entonces, ¿está mal estar orgulloso de tus posesiones o sentir resentimiento hacia los que tienen más que tú? Pues no, en absoluto. Esa sensación de orgullo de sentir que eres más que o menos que no es ni mala ni buena, es el ego. El ego no es malo,
solo es inconsciente. Cuando observas el ego en ti mismo, estás empezando a superarlo. No te tomes demasiado en serio el ego. Cuando detectas la actuación del ego en ti mismo, sonríe. Debes saber que el ego no es personal, no es quien tú eres. Si consideras que el ego es tu problema personal, eso es solo más ego. La ilusión de propiedad. La renuncia a las posesiones no te libera automáticamente del ego. Este intentará asegurar su supervivencia, encontrando alguna otra cosa con la que identificarse. El comunismo o estar en contra de la propiedad privada puede ser otra forma de pensamiento, otra posición mental, que puede sustituir a la identificación con las posesiones. Sentir que tú tienes razón y los demás se equivocan es una de las principales pautas mentales del ego, una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar, pero la estructura mental que lo mantiene vivo no cambia. El ego tiende a equiparar tener con ser. Tengo, luego soy. Y cuanto más tengo, más soy. Y esto te lleva a estar condenado a perseguir cosas durante el resto de tu vida. El ego vive a base de comparaciones. Para el ego, el sentido de su propia valía está ligado a lo que vales a los ojos de los demás. Necesitas que otros te den un sentido del yo. ¿Cómo puedes librarte del apego a las cosas? Ni lo intentes. Es imposible. El apego a las cosas desaparece por sí mismo, cuando ya no intentas encontrarte a ti mismo en ellas. Mientras tanto, basta con que seas consciente de tu apego a las cosas. A veces no sabes que estás apegado a las cosas hasta que las pierdes. Si entonces te irritas, es que estás apegado. Si eres consciente de que estás identificado con una cosa, la identificación ya no es total. Soy la conciencia que es consciente de que hay apego. Ese es el comienzo de la transformación de la conciencia. Deseo, la necesidad de más. El ego se identifica con tener, pero su satisfacción al tener es relativamente poco profunda y dura poco. Pero como no puedes encontrarte a ti mismo a base de tener, hay por debajo otro impulso más poderoso que pertenece a la estructura del ego, la necesidad de más, que también podríamos llamar deseo. Ningún ego puede durar mucho sin la necesidad de más. Así pues, desear mantiene vivo al ego mucho más que tener. El ego quiere desear más que tener, y la insuficiente satisfacción de tener siempre es sustituida por más deseo, más cosas con las que identificarse. Es una necesidad adictiva, pero no es auténtica. En algunos casos, la necesidad psicológica de tener más o la sensación de no tener bastante, tan característica del ego, se transfieren al nivel físico y se convierte en hambre insaciable. La que está hambrienta es su mente, no su cuerpo. Este trastorno alimentario se curaría si los pacientes, en lugar de identificarse con su mente, pudieran entrar en contacto con su cuerpo y así sentir las verdaderas necesidades del cuerpo y no las falsas necesidades de la mente dominada por el ego. La mayoría de los egos tienen deseos conflictivos, desean diferentes cosas en diferentes momentos, o pueden no saber siquiera lo que desean, excepto que no quieren lo que hay, el momento presente. La inquietud, el insomnio, la angustia, la insatisfacción son el resultado de deseos incumplidos. El deseo es estructural, así que ninguna satisfacción puede ser duradera mientras esa estructura mental siga en su sitio. La forma de pensamiento yo y mío, más que, quiero, necesito, tengo que tener y no es suficiente, no corresponden al contenido, sino a la estructura del ego. Mientras no reconozcas esa forma de pensamiento en tu interior, mientras sigan siendo inconscientes, creerás lo que dicen, estarás condenado a poner en práctica esos pensamientos inconscientes, condenado a buscar
y no encontrar. Porque cuando esas formas de pensamiento actúan, ninguna posesión, lugar, persona o condición te dejará satisfecho. Ningún contenido podrá satisfacerte mientras la estructura del ego siga en su sitio. Por mucho que tengas, no serás feliz. Siempre estarás buscando algo más. Identificación con el cuerpo. Aparte de los objetos, otra forma básica de identificación es con mi cuerpo. El sexo se convierte en una identidad y mucha gente, sobre todo en Occidente, se queda atrapada en ella. En Occidente es la apariencia física del cuerpo lo que más contribuye a la sensación de quien creemos ser. Su belleza, la fealdad, su fuerza o debilidad. En algunos casos la imagen o concepto mental de mi cuerpo es una completa distorsión de la realidad. Ya no ve su cuerpo, lo único que ve es el concepto mental de su cuerpo, que dice estoy gorda o voy a engordar. En la raíz de este trastorno está la identificación con la mente. En los casos de anorexia, si la paciente pudiera mirar su cuerpo sin que interfirieran los juicios de su mente, o al menos reconocer esos juicios como lo que son, en lugar de creer en ellos, eso iniciaría su curación. No solo la gente con un cuerpo bonito tiende a equipararlo con lo que son. Puede identificarte con igual facilidad con un cuerpo problemático y convertir la imperfección, enfermedad o incapacidad del cuerpo en tu identidad. Recibes mucha atención de los médicos y de otras personas que te confirman constantemente tu identidad conceptual de pacientes o sufrientes, y entonces te aferra inconscientemente a la enfermedad, porque se ha convertido en la parte más importante de lo que tú percibes que eres. Se ha convertido en otra forma de pensamiento con la que el ego puede identificarse. Cuando el ego ha encontrado una identidad, no quiere desprenderse de ella. Aunque parezca asombroso, no es infrecuente que el ego, en busca de una identidad más fuerte, cree enfermedades con el fin de reforzarse por medio de ellas. Sentir el cuerpo interior. Aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas básicas del ego, por fortuna es también la más fácil de superar. Esto no lo lograrás intentando convencerte de que no eres tu cuerpo, sino desviando la atención de la forma externa del cuerpo y de los pensamientos acerca de tu cuerpo a la sensación de vida que hay en su interior. Sea cual sea la apariencia de tu cuerpo en el nivel exterior, por debajo de la forma externa hay un campo de energía intensamente vivo. Si no estás familiarizado con la conciencia del cuerpo interior, cierra los ojos y siente las manos, siente los pies, tu abdomen, hasta que seas consciente del cuerpo interior como una sensación global de vida. Lo que yo llamo cuerpo interior no es en realidad el cuerpo, sino energía vital, el puente entre la forma y la no forma. Adopta la costumbre de sentir el cuerpo interior tan frecuentemente como puedas. Casi parece una paradoja. Cuando estás en contacto con el cuerpo interior, ya no te identificas con tu cuerpo, ni te identificas con tu mente. Te estás acercando al ser. Esa es la identidad esencial. La conciencia del cuerpo interior no solo te ancla en el momento presente, es también una puerta para salir de la prisión que es el ego. El olvido del ser. El ego es siempre identificación con la forma, buscarte en alguna forma, formas que no son solo los objetos materiales y los cuerpos físicos. Más fundamentales que las formas externas, objetos y cuerpos, son las formas de pensamiento que surgen constantemente en el campo de la conciencia. Cuando cada pensamiento absorbe por completo tu atención, cuando estás tan identificado con la voz de tu cabeza y las emociones que la acompañan, que te pierdes en cada pensamiento y en cada emoción, entonces estás totalmente identificado con la forma y por lo tanto en las garras del ego.
El ego es un conglomerado de formas de pensamiento recurrente y pautas mentales y emocionales condicionadas, a las que conferimos un sentido del yo. El ego surge cuando nuestro sentido del ser, del yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda con la forma. Del error de Descartes a la visión de Sartre. Descartes dijo: pienso, luego existo. Equiparó pensar con ser, es decir, la identidad con el pensamiento. En lugar de la verdad definitiva, había encontrado la raíz del ego. Sartre examinó a fondo la frase de Descartes y de pronto se dio cuenta, según sus propias palabras, de que la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa. Cuando eres consciente de que estás pensando, esa conciencia no forma parte del pensar. Es una dimensión diferente de conciencia. Y es esa conciencia la que dice existo. Si en ti no hubiera más que pensamiento, ni siquiera sabrías que estás pensando. Serías como un soñador que no sabe que está soñando. Estarías tan identificado con cada pensamiento como el soñador con cada imagen de su sueño. Muchas personas siguen viviendo así. Sartre había descubierto la emergencia de una nueva dimensión de conciencia. La verdad definitiva de quién eres no es yo soy esto o aquello, sino yo soy.